Bendiciones, mis hermanos. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, que es la obra del Espíritu, la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y para esto vamos a irnos al capítulo 8 del libro de Romanos y vamos a ir leyendo todo el capítulo poco a poco, bueno, la mitad del capítulo hoy, la siguiente parte la próxima semana, donde enfocaremos otro tema muy importante que está también en este libro de Romanos, en el capítulo 8. Y como les dije, vamos a ir leyendo el texto bíblico y vamos a ir haciendo algunas precisiones muy importantes que debemos aprender y que debemos tener nosotros en cuenta con respecto a la obra del Espíritu en nuestras vidas, que es vital para cada cristiano. Dice la palabra del Señor en Romanos 8, del 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Señor, y nosotros sabemos, ¿verdad? Conocemos que el Señor estableció su ley para ser cumplida. El Señor desde los inicios de la humanidad, Él comenzó a dar normas y a dictar leyes que debían ser cumplidas por los hombres. Desde Adán, recuerden, cuando Él lo coloca en el huerto y le da unas indicaciones. Luego, a los patriarcas, Él también les enseña cómo debían seguirle. Finalmente, vemos que Él, al pueblo de Israel, después que lo saca de Egipto, a través de su siervo Moisés, Él les hace llegar una ley, o Él les entrega una ley que ellos debían cumplir. Él entrega unos mandamientos que debían cumplir. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que si ellos lo cumplían, ellos tendrían su bien, tendrían la salvación para sus vidas, para sus almas. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta ley? ¿Acaso Dios se equivocó? ¿Acaso esto no era bueno? La misma palabra dice acerca de la ley que el mandamiento es justo y bueno. Y viniendo de Dios, no podemos esperar que sea de otra manera. Necesariamente, viniendo de Dios, esta ley tenía que ser buena. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué entonces dice Pablo que nos libró de la ley de la muerte? Veamos lo siguiente. La ley, viniendo del Señor, lógicamente es buena. Es justa y buena, dice la misma palabra. La ley era perfecta o es perfecta. ¿Cuál fue el problema que tuvo la ley? El problema viene por quien debía cumplir la ley, no por la ley propia, o sea, propiamente dicha, sino que la ley tiene una debilidad en quien debía cumplirla. Ahí está la ley perfecta, justa, buena, viene del Señor, que no sabe dar otra cosa sino cosas buenas a sus hijos, ¿verdad? Como dice su palabra. Pero el hombre, lamentablemente, la carne, tenía la debilidad de que no podía, o que no puede, o tiene la debilidad, mejor dicho, que no puede cumplir con la ley. Por esta razón, entonces, que se hace imperiosamente necesario que alguien
o obtener una justificación, parte del tema que vimos la semana pasada, y es allí donde entonces Cristo viene a jugar el papel importantísimo dentro de este proceso, que es que Él, cuando se humana, cuando se hace hombre, siendo perfecto hombre, entonces cumple todos los requerimientos de la ley. ¿Ok? Entonces, siendo así, Él era una persona justa, un hombre justo, que recibió, ¿verdad? Entonces, ese castigo que nosotros merecíamos, y pudo Él satisfacer entonces la demanda que tenía el hombre para sí. O sea, cumplió la ley perfectamente. Entonces, esta es la razón por la cual nosotros, hermanos, siendo que somos beneficiarios de ese tremendo hecho, de ese sacrificio que el Señor hizo, siendo que somos los que recibimos ese gran regalo, ese gran don de parte de Dios, entonces debemos cuidar de no vivir conforme a lo que nos llevaba a la muerte. ¿Y qué nos llevaba a la muerte? La carne. Vivir en la carne, fíjense, en la debilidad de la carne. ¿Qué nos produjo? El que nosotros no pudiéramos cumplir la ley y por lo tanto nos iba a llevar a la muerte. Vivir en la carne, vivir satisfaciendo los deseos de la carne, nos va a llevar a la muerte indefectiblemente. Solamente viviendo en el Espíritu tenemos vida. ¿Ok? Entonces nos encontramos acá con Romanos 8, del 5 al 8, continuando el pasaje que estamos estudiando. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho, porque en la carne no puedes cumplir la ley de Dios, no puedes cumplir el mandato de Dios, por lo tanto, no puedes agradar al Señor. ¿Ok? Entonces, Pablo hace un énfasis muy importante acá de que como cristianos debemos nosotros procurar siempre vivir o buscar las cosas del Espíritu. ¿Y cuáles serán esas cosas del Espíritu? Todo aquello que satisfaga, que agrade al Señor. Nosotros como cristianos debemos vivir entonces una vida apegada a lo que su palabra nos dicta. Y en su palabra nosotros podemos conseguir y ver todas aquellas cosas que agradan al Señor. Leer su palabra, orar, alabarle, compartir el Evangelio con los demás, ser de ayuda a otros. Son cosas que agradan al Señor. Por lo tanto, esas son las cosas que debemos buscar, las cosas del Espíritu. Que todas las cosas que hagamos, incluso aquellas que son propias de nuestra vida humana, agraden al Señor, sean hechas para exaltar al Señor. Por eso es que encontramos textos en su palabra como este, el que nos dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos como para el Señor. Incluso si trabajamos, lógicamente esto involucra el hecho de que no puedes hacer algo malo, porque dice, todas las cosas que hagan como para el Señor. Quiere decir que no puedes hacer algo malo, porque algo malo no lo vas a hacer para el Señor. Son puras cosas buenas. Y entonces, si tú vas a trabajar, si estás trabajando, si estás estudiando, si estás haciendo alguna actividad lícita, tienes que hacerla como si fuera para el Señor. Eso agrada al Señor. Y eso es vivir en el Espíritu, no buscando satisfacer la carne. ¿Y cómo es eso? Por ejemplo, podríamos entender un médico, ¿verdad? Un médico sana, cura las enfermedades, ayuda, da tratamientos a sus pacientes.
Ok, la intención de ese médico al hacer esa actividad no debe estar centrada en el beneficio económico que él va a recibir, sino centrada en el hecho de servir a los demás. Cuando usted trabaja, usted debe hacerlo no pensando en el lucro que va a obtener de aquello que está haciendo, sino en cómo eso puede beneficiar o en cómo eso beneficia al prójimo. Ese es andar en el Espíritu, eso es hacer las cosas como para el Señor. Que en la mañana cuando despertemos lo primero que pensemos es en agradar al Señor, en agradecerle por la vida, en estudiar su palabra, en adquirir conocimiento para su gracia. O sea, que todo lo que nosotros hagamos gire en el Señor. Y más adelante vamos a ver una idea bien interesante acerca de esto. Entonces, las cosas que son de la carne, esa diferencia, ¿verdad? Que tiene que haber. Muchas veces nosotros nos negamos como a verla o a distinguir qué es. Y el apóstol Juan nos dice algo muy interesante con respecto a esto. Él en 1 de Juan 2, 16 dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Entonces, hermano, en nuestra mente nosotros debemos entender y tener este principio siempre presente, que todo aquello no debemos buscarlo, sino buscar lo contrario. No debemos buscar lo que el mundo nos ofrece para satisfacer nuestros deseos. Debemos buscar es la presencia del Señor en nuestras vidas, que de hecho nos hará transitar por este mundo con toda tranquilidad y felicidad, que no significa que sean una situación ideal, idílica, sino la felicidad que el Señor pone en el corazón de aquel que cree en Él, que aún ante la adversidad puede estar confiado y tranquilo. Porque fíjense, la consecuencia más terrible de satisfacer las cosas de la carne es precisamente la muerte. Todo aquel que trabaja en pos de la carne tiene la muerte, va a muerte. ¿Ok? Ese es un principio inevitable. De hecho, por andar en la carne no se puede cumplir la ley. Por andar en la carne tú no puedes satisfacer a Dios, no puedes agradarle. Por lo tanto, entonces debemos procurar todo lo contrario, que es andar en el Espíritu. Y fíjense algo bien interesante que la palabra dice. Por lo tanto, debemos entonces ocuparnos del Espíritu, que es vida y paz. Ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y fíjense algo muy, muy llamativo acá, que el término ocuparnos acá en el original tiene la idea o se traduce más correctamente como inclinación mental, propósito, intención. Ese es el término ocuparse. La palabra que se traduce como ocuparse en el griego original nos lleva a esa idea, a una inclinación mental, a un propósito, a una intención. O sea, ¿qué quiere decir? Que nuestra mente, nuestro propósito, nuestra intención siempre debe ser hacia las cosas del Espíritu. Buscar las cosas del Señor. Que en nuestra mente esté siempre presente esto. Que toda acción que vayamos a tomar esté imbuida, esté influenciada por las cosas del Espíritu, por el Señor, por los principios que Él nos ha dictado. Que no andemos más en nuestras intenciones, sino que cada cosa que hagamos en nuestra vida esté marcada por el Señor, que esté marcada por su evangelio. Debemos entonces ocuparnos siempre en las cosas del Espíritu. Romanos 8, seguimos en el mismo capítulo, ahora del 9 al 11, nos dice de esta manera. Mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todo hijo de Dios va a ser guiado por el Espíritu y debe dejarse guiar por el Espíritu. La señal de que el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros es que nosotros no vamos a buscar la satisfacción de las cosas de la carne, de las cosas humanas. No, vamos a vivir empeñados en buscar las cosas que son del Espíritu. ¿Ok? Entonces, fíjense que se hace una aclaratoria bien tremenda acá, que es el hecho de que si el Espíritu de Dios entonces en nuestra vida, si nuestra conducta no nos lleva a buscar las cosas del Espíritu, sino a ocuparnos simplemente en las cosas de la carne diariamente, debemos preocuparnos porque el Espíritu de Dios no está en nosotros. Y no es que el Espíritu de Dios va y viene, no, esto es una demostración de que no tenemos al Señor en nuestras vidas. Esto es grave, esto es tremendo, esto es muy fuerte que lo podamos nosotros entender. Porque, hermanos, podemos estar en la iglesia y no haber sido regenerados. Porque no estamos dando los frutos de alguien que es regenerado. Tengamos eso presente. Tiene mucho peso. La consecuencia más importante de la presencia del Espíritu en nosotros es la vida. Él nos va a dar vida. El Espíritu es vida y paz. Físicamente todos vamos a morir, porque recordemos que parte de la condenación que recibimos es que nuestros cuerpos, creados perfectos en el comienzo, se deterioraron. ¿Por qué? Se degradaron. ¿Por qué? Por causa del pecado. El pecado es el que trajo la muerte. Y por eso estos cuerpos que tenemos, en los cuales habitamos, son algo que se va a morir, que se va a descomponer. Pero que nosotros recibiremos en gloria entonces un cuerpo santificado, glorificado, transformado para gloria eterna. Esa es la esperanza que cada uno de nosotros tenemos. ¿Ok? Porque ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, que lo resucita y le da vida y los transforma y le da un cuerpo glorificado, ese mismo Espíritu es el que mora en nosotros y es el mismo Espíritu que nos va a dar a nosotros ese cuerpo glorificado. Entonces, hermano, ¿por qué dice entonces que somos deudores al Espíritu? Es porque nos debemos a Él. Nos debemos entregar totalmente a las cosas del Espíritu, a buscar del Señor diariamente, que eso sea lo que anhelemos, que cuando abramos los ojos, así tengamos hambre, no pensemos primero en la arepa, sino que pensemos en agradar al Señor, en ser nutridos por su palabra, en ser nutridos en la oración, en ser nutridos por su presencia, que solo será y solo estará allí mientras le busquemos. Mientras usted quiere oír al Señor todos los días, lea su palabra. La Biblia es la palabra de Dios. Oír la voz de Dios a diario pasa por leer la Biblia a diario. Si usted no lee la Biblia a diario, usted no va a oír la voz de Dios porque no la está leyendo y está allí mismo, vaciada en lo que tenemos como Biblia. Seguimos. Romanos 8, del 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El hombre no solamente estaba muerto, hermano. Nosotros no estábamos muertos solamente en nuestros delitos y pecados, sino que íbamos a recibir una condenación eterna. Y el Señor, juntamente con esa vida que nos provee, que nos da por esa gracia salvadora, también nos da
todos estos privilegios de ser herederos de Dios, coherederos con el mismo Cristo, hermanos. ¿Para qué? ¿Qué es un heredero? Alguien que obtiene un beneficio. ¿Y cuáles son esos beneficios? Todos aquellos beneficios que el Señor tiene para nosotros en gloria. Esos beneficios espirituales, esos beneficios de esa comunión que tenemos con Él y que coheredamos con el Señor Jesús. Ahora, eso también va a implicar, y lo hemos dicho muchas veces, que nosotros padezcamos juntamente con Él. Porque no solamente vamos a heredar esa gloria, sino que también esos padecimientos que Él tuvo, vamos a hacerlo, vamos a ser partícipes también de ellos. ¿Pero por qué? Porque, hermanos, estamos en un mundo donde los principios del Señor no son agradables. Estamos en un mundo donde la maldad nos rodea, donde los hombres que no tienen a Cristo, sus principios no son correctos, sus principios son totalmente contrarios a los principios divinos. Por lo tanto, ellos verán en nuestra conducta algo diferente, algo raro, algo que no cuadra con sus principios. Por lo tanto, lo mismo que sufrió Jesús cuando estuvo acá, por él vivir de esa manera, lo vamos a sufrir nosotros viviendo acá, mientras estemos acá. Pero ¿qué es lo más importante? Que así como Cristo sufrió por Él mantener el mensaje, por Él decir la verdad, por Él traer la palabra de verdad a la gente, ese mensaje salvador, y que a la gente no le gustaba, que unos aceptaron y unos rechazaron, ¿eso causó qué? Que Él sufriera. Nosotros igualmente vamos a sufrir por esa misma causa. Pero ¿qué es lo importante? Que además, no solo que vamos a sufrir momentáneamente por esa misma causa, sino que vamos a ser herederos de todo lo que Él recibe. O sea, vamos a tener inconvenientes, vamos a recibir de repente esos pequeños embates de aflicción, pero vamos a recibir lo más grande, que en gloria por la eternidad, imagínense, por la eternidad, vivamos disfrutando de esa gloria que Él tiene, que Él le dijo al Padre que Él quería compartir con nosotros. Recuerden Juan 17, sí. Y fíjense algo que quiero hacer énfasis una vez más, que es una ilustración que les puse la semana pasada, para que tengamos siempre eso presente. Lo más grande que usted puede obtener humanamente en este mundo, mire, imagínese que usted pueda vivir 1000 años y que por esos 1000 años pueda usted disfrutar de todo lo que a usted se le ocurra, de todo lo que usted piense que es una satisfacción para su vida, por 1000 años. Ese es el tamaño de un granito de arena, hermano. ¿Usted ha visto un granito de arena? Pequeñito. Eso es lo que significa nuestra vida y todo lo que usted pueda obtener. Y lo que tiene el Señor para nosotros es del tamaño del universo. Imagínense, ¿qué es un granito de arena al lado del tamaño del universo? Eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Esa gloria, esa satisfacción tan grande de tener al Señor y de recibir de parte de Él todo eso que Él tiene preparado para sus hijos en gloria. Que no tiene nada de comparable ni de relación con lo que tenemos acá o lo que podamos ver en este mundo. No, es algo en gloria, hermano. Eso inmenso que el Señor tiene para nosotros. Romanos 18, ahora del 18 al 25 dice, pongamos atención, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos.
El pecado, hermanos, no solamente perturbó nuestras vidas, no solamente nos llevó a condenación, sino que perturbó hasta la creación misma. De hecho, fíjense que en la Biblia conseguimos muchas veces el término espinos y cardos. Eso fue lo que el Señor le dijo: la tierra te producirá espinos y cardos. Fíjense la diferencia. El Señor, todas las cosas que Él las hizo y fueron perfectas. ¿Qué dijo el Señor cuando terminó de hacer todo? Él vio que todo era bueno, Él se agradó en lo que había hecho. Cuando el hombre peca, Él le dice: la tierra te producirá espinos y cardos. La tierra, no yo. Ese pecado, ese es un símbolo del pecado, de lo malo que tiene el pecado. Y en la Biblia siempre vamos a conseguir esos dos términos como símbolos de maldad, como símbolos de algo malo para el hombre, como símbolos de pecado. Espinos y cardos te producirá la tierra. Ahora, esa naturaleza también va a ser liberada. O sea, cuando el Señor habla de que tenemos una tierra nueva, un cielo nuevo, que todo esto perecerá, todo esto será consumido, es porque toda la creación a una será glorificada, será hecha nueva para la gloria del Señor. Esa redención es total. La redención no solamente es para nuestras vidas, no solamente es para nuestros cuerpos, es una redención total porque su creación fue perturbada por el pecado y su creación será entonces exaltada, glorificada en una creación nueva por ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Esa es la magnitud de ese sacrificio que nos involucra a nosotros. Finalmente, en esta parte de este capítulo, Romanos 8, 26 a 27 nos dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hermano, cuando Jesús se iba a partir, Él les dijo a los apóstoles, porque ellos estaban tristes porque Él se iba, pero Él les dijo: es necesario, es bueno, es muy bueno que yo me vaya, porque así yo enviaré al Consolador. Era la forma de que el Espíritu Santo pudiera llegar, entrar en acción. Cuando Cristo asciende a los cielos y está a la diestra del Padre, el Espíritu Santo entonces es derramado sobre sus hijos. El Espíritu Santo se hace presente en cada rincón de esta tierra porque Él es omnipresente. Recordemos que Él es Dios y Él está presente en todo rincón. A diferencia del enemigo, el enemigo no es omnipresente, el enemigo está limitado. Por eso muchas veces nos equivocamos al darle tanta importancia y a adjudicarle poder que no tiene. El enemigo solamente lo único que puede hacer es engañar. En eso es experto. Y por eso nos engaña y nos trata de confundir en las cosas. En cambio, el Espíritu lo llena todo, hermano. Además de que está en nuestros corazones, lo llena todo. Él es omnipresente, Él está en todo sitio. Así que, como el salmista decía, yo, ¿dónde me esconderé? ¿A dónde iré de tu Espíritu? ¿De dónde me esconderé? ¿En dónde me esconderé de tu presencia? Si fuese a los cielos, allí estás tú. Si fuese a lo último de la tierra, allí estás tú. En todo lugar, hermano, en el sitio donde usted esté, allí está el Señor. Allí el Señor está viendo lo que usted está haciendo. Por eso no podemos escondernos de nada. Nada de lo que hagamos en esta tierra está escondido de los ojos de Dios. Y ese es un principio que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces nos cohibimos de hacer cosas delante de los hombres. Para que no vayan a decir nada, para que no vaya a decir nada el hermano, o no sepan que estoy haciendo esto, o no me da vergüenza que los hermanos me vean haciendo tal cosa. Pero es que el Señor te está viendo. A quien nosotros debemos rendirle cuenta es al Señor. Y a quien nos debemos es a Él, porque Él fue el que murió en la cruz por nosotros. Y Él está viendo lo que estamos haciendo. Él está viendo de cada cosa que somos partícipes, de cada palabra que pronunciamos,
de cada actitud que tenemos, de cada pensamiento que tenemos, porque Él sí sabe, acabamos de leer, Él escudriña, el que escudriña los pensamientos, los corazones. ¿Quién es el que escudriña los corazones? El Señor. Él sabe que el Espíritu Santo correctamente nos va a guiar en lo que pidamos. Entonces, fíjense, nosotros tenemos una naturaleza que nos impulsa a lo malo, que nos impulsa a pecar. Es el Espíritu Santo en nuestras vidas que nos guía correctamente, hasta incluso en nuestras oraciones. Dice la palabra que cómo hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero es el mismo Espíritu el que nos guía. Pidamos que el Señor nos guíe en su Espíritu a poder orar correctamente, a poder hablar. El Señor conoce los corazones. Y fíjense que el mismo Dios, Padre, se satisface en que el Espíritu Santo haga eso. ¿Por qué? Porque Él sabe que el Espíritu Santo está en concordancia con Él en su plan maravilloso. Y acá lo volvemos a ver. Él dice, mas el que escudriña los corazones, ¿quién es el que escudriña los corazones? Dios Padre, Dios mismo. Sabe cuál es la intención del Espíritu, o sea, sabe qué va a hacer el Espíritu Santo. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. O sea, el Espíritu Santo conoce la voluntad del Padre. Y en esa relación, entonces el Padre confía porque sabe que Él está haciendo correctamente su intercesión por los santos, porque Él está coincidiendo con el propósito de Él. Ese propósito de Dios para nuestras vidas está siendo impulsado correctamente por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, estas son cosas tan maravillosas, tan tremendas, que no deberían pasar por debajo de la mesa, como dice. Es algo que debemos pensar siempre. Por eso debemos orar siempre, sabiendo que a pesar de repente que estemos orando un poquito torcido, el Espíritu Santo se encarga de enderezar todas esas cosas. Y el Espíritu Santo se encarga de guiarnos. Pidamos al Señor, pidamos a su Espíritu que Él nos guíe en cada aspecto de nuestra vida y podamos entonces vivir una vida dirigida por su Espíritu. Dios me los bendiga, hermano. Dios me los guarde. Nos vemos la próxima semana.